presento a David Sanz. Yo creo que muchos igual ya lo conocéis. David Sanz es el director del área de docencia e investigación de la Real Federación Española de Tenis. Además, bueno, también está a cargo del tenis en silla de ruedas en España y bueno, es profesor de la Universidad de Camilo José Cela en Madrid, entre otras muchas cosas. Súper conferenciante a nivel mundial, él da charlas por todo el mundo continuamente, o sea que tenemos muchísima suerte de poder contar con él hoy. Lo que vamos a hacer, vamos a estar en aula unas hora y media, 2 horas, ¿no? Luego llevamos a pista. Entonces, la primera parte nos va a hablar del proyecto, es un proyecto de la Real Federación Española de Tenis, un poco medio en conjunto con la ITF, como veis ahí sobre la metodología, la intervención del tenis a través del Play in State, que muchos ya conocéis. Más adelante nos comentará un poco la justificación de este proyecto, cómo lo lleva a cabo y por qué lo lleva a cabo la Federación Española de Tenis. Después iremos a pista, todo lo que vamos a ver, pues a verlo un poquito en la sesión práctica. Vale, entonces sin más os dejo ya con David. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, bienvenidos a todos y la verdad es que es un placer ver a tanta gente aquí. A veces vosotros decís lo mismo al final, porque muchos yo creo que me habéis oído cosas de las que voy a decir aquí, porque creo que no voy a contar nada nuevo. Sí que vamos a contar algo quizás que es nuevo, que es que arrancamos un proyecto que desde hace mucho tiempo yo creo que perseguíamos desde la Federación, y es arrancar con una metodología que simplemente es una propuesta. Esto no es a partir de ahora las escuelas tienen que hacer, es una metodología que llevamos ya bastante tiempo trabajando, pero que, bueno, pues que en los últimos años, por una serie de sucesos, hemos ido acotando. Y esto ha sido gracias para mí a 2 principales cuestiones. Uno, vosotros, los técnicos, tenemos la suerte de estar con muchos técnicos, como sabéis, en los cursos, y eso nos da muchísima información. Eso, desde luego, es un privilegio porque mucha gente, además de recibir la materia que le damos y evaluarse y todas esas cosas, aportan porque tienen mucha experiencia. Y eso nos ha servido, y nos ha servido también, lógicamente, lo que se está haciendo en todo el mundo. Que no somos nuestros pioneros, ni aquí nos vamos a vender algo que España va a romper aquí. No. Es algo que se está haciendo en muchos sitios, quizás de otra manera, y nosotros, bueno, pues pienso que desde la Federación no había una línea metodológica clara de lo que se debería plantear desde la iniciación, y eso es lo que vamos a hacer a partir de este proyecto. Antes de nada, sobre todo, vais a ver que el proyecto es un proyecto selectivo. ¿Y por qué? Porque como proyecto de investigación no podemos hacer que entre mucha gente, porque sería ingobernable el tema del manejo de los datos y luego el estudio de los riesgos. Para eso hemos elegido 4 zonas que luego voy a explicar, y una de ellas es esta. Y os decía que para mí es una satisfacción, y por eso felicito a la Federación Gallega de Tenis, el que estéis tantos, porque normalmente suele reunirse el grupo de gente que va a participar seguro, y alguno de los técnicos que es cerca de la zona y dice, pues me acerco a escuchar qué es lo que se va a contar sobre metodología, aunque luego no participe en el proyecto. Por lo tanto, todos los que estéis aquí, por supuesto, sé que no participaréis en el proyecto. Es imposible, pero que sí que podréis, si queréis, poner en práctica todo lo que aquí vamos a decir. Y por supuesto, os ayudaremos en ese sentido conjuntamente con la Federación Gallega. La formación se hace en 4 zonas: Cataluña, Madrid, Galicia y Valencia. Esta semana acabo en Valencia el jueves, que tenemos la formación allá. Y bueno, pues sí que deciros que en esto sí que vais a ser pioneros. En España no se ha hecho en ningún otro sitio, más que en estos 4, como digo. Y a partir de ahí sí que nos gustaría trasladarlo, abrirlo y ofertarlo a todo el mundo. Pero insisto, en ningún caso no es como luego lo que voy a contar de la regla de ITF del Tenanas para jugadores menores de 10. O sea, no es algo prescriptivo, ¿vale? Es algo que nosotros vamos a proponer y que la gente luego verá si considera oportuno o no. Entonces, mucho de lo que, bueno, la estructura de la charla de hoy, va a haber una primera parte, como decía Lorenzo, donde vamos a hablar de todo el tema de... ¿El Zoom se puede...? ¿Se ve bien o lo veis borroso? Soy yo igual, lo veo borroso. Bueno, es igual, lo dejamos así. Sí, no, es que lo vemos borrosillo, pero no sé si quieres por el Zoom. Igual está empañada la ley. Pues no pasa nada. La propuesta de la charla va a ser la siguiente. Os vamos a presentar primero qué es el proyecto, por qué hacemos ese proyecto y sobre todo qué cuestiones vamos a manejar en el proyecto, qué es lo que vamos a medir, a qué chavales vamos a medir y evaluar y cuál es la esencia del proyecto.
Después os voy a presentar un poco lo que hay debajo de ese proyecto, es decir, el proyecto de investigación se hace porque queremos contestar una pregunta, y la pregunta que queremos contestar es: ¿realmente el manejo del material y la estructura de los materiales con una metodología concreta favorece en el aprendizaje de los chicos? De todo lo que se ha ido haciendo hasta ahora, y en esto, insisto, no somos los primeros que hacen cosas, lo vais a ver, y no os voy a aburrir, hay mucha investigación sobre el escalado del material, mucha investigación que arranca desde 1985, hay estudios sobre los efectos de las dimensiones de las raquetas, no de las pelotas, pero sí de las raquetas, sobre el aprendizaje. Pero en los últimos 3-4 años está habiendo estudios concretos sobre la metodología Play and Stay, y es ahí donde nos vamos a basar. Hasta ahora no ha habido ningún estudio, ahora ya los hay, nos han pasado lo que son la versión de prueba, pero no está todavía publicado, pero no había ningún estudio sobre intervención, es decir, se evaluaba de una manera y de otra, con unas condiciones u otras, pero no había un proceso de intervención, que sabemos además que en investigación es complicado porque puede contaminar el proceso. Pero lo único que se hacía era evaluar, por lo tanto la evaluación estaba muy bien, pero el proceso intermedio de formar no se hacía. Eso es lo que vamos a intentar aportar nosotros. Bien, es una propuesta desde la Federación Española de Tenis, arranca, como veis ahí, hace bastante tiempo nuestro instructor nacional de minitenis, que con sus ventajas o inconvenientes lo que quisimos es cambiar lo que se hacía en el instructor nacional y dirigirlo realmente a la etapa que se debe dirigir, o que nosotros entendemos que se debe dirigir. ¿Por qué? Porque en un curso de 15 horas más las prácticas de 30 horas es imposible que el tipo esté preparado para dar clases a todo el mundo. Para dar clases a los más pequeños con supervisión sí está preparado, nosotros consideramos que sí, pero desde luego con supervisión y solo para aquello para lo que en este caso para lo que se le ha preparado. Por parte de la ITF hay una campaña muy potente, en el 2007 arranca y le llaman el Play and Stay. Es una campaña, no es una metodología, ¿vale? Esa campaña reúne varias actuaciones, algunas habréis oído y quizás alguna otra, porque es más novedosa, no suele, pero os va a sonar porque se van a encargar de que suenen mucho. Que son el Tennis Dance, que este sí que lo conocéis, se publicó una regla, sabéis que en el reglamento de la Federación Internacional de Tenis solamente se han cambiado 5 reglas en la historia del tenis, y una de ellas, la última, ha sido precisamente esta de no se puede jugar por debajo de los 10 años en una pista que no sea de las dimensiones, lo que llaman ellos pista verde y bola verde. Es decir, pista verde sería la pista normal, del tamaño normal, y bola verde es una bola que luego explicaremos y ya la conoceréis igual, que es aproximadamente un 25% más lenta, ¿vale? Es un poco más rápida que la bola de minitenis. Eso o con cualquier otra condición, pero nunca menores de 10 años en pista normal y bola normal, ¿vale? Eso es lo que, de forma prescriptiva, insisto, porque es una regla. Otra cosa es que en el club, en la Federación Española, por ejemplo, no regula la competición por debajo de 10 años, por lo tanto no tiene una regla en su reglamento que lo indique. Pero eso, si se jugase, si un chaval fuese a una competición que estuviese reconocida, y sobre todo que estuviese reconocida por ITF, no podría jugar. Luego, si queréis, lo comentamos. ¿Y el Tennis Express? ¿El Tennis Express qué es? Pues es la nueva campaña que están lanzando. Ahí me he dejado una, que luego os voy a explicar, porque nos la contaron hace muy poquito, que tuvimos una reunión y la ITF nos explicó pues, esas campañas que están haciendo. Tennis Express es para adultos, están haciendo paquetes para adultos de tenis en X sesiones, en 8 sesiones, en 6 sesiones, para aquella gente que quiere contratar, porque está pues, un mes en no sé qué sitio y quiere ir a un club y contratar ese paquete específico, como cuando va a un gimnasio y hace un programa específico para adelgazar, un programa específico para tonificar, un programa específico para lo que sea. Pues esto están preparando lo que llaman ellos pastillas de formación, y esas pastillas de formación son dirigidas especialmente a adultos. El otro que no pone ahí, porque todavía no es público, aunque ahora ya he visto que en la web ya lo están lanzando, es la campaña de 11 a 17 años. Es otro programa, como sabéis, luego lo hablaremos, pero la época de abandono del tenis fundamental es a partir de los 11-12 años, que dejan de hacer práctica del tenis y hacen otros deportes o no hacen deportes. Bueno, pues están haciendo una especie de campaña de fidelización o adherencia a la práctica deportiva. ¿Y eso cómo lo están haciendo? Pues con programas dirigidos exclusivamente a niños o a jóvenes en esa etapa de la pubertad, entre 11 y hasta los 17 años, o sea, justo antes de marchar a la universidad, en el caso de que vayan a estudiar. Bueno, pues
vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿vale? Para contextualizar el proyecto. Sí que esto no es ninguna conferencia, ni es una sesión, es una clase, no hay examen. Por lo tanto, cualquier cosa que queráis parar o comentar, o pues yo no estoy de acuerdo, o a mí, por ejemplo, esto no me ha funcionado, pues yo encantado de recibirlo, porque es la única manera de mejorar, ¿vale? De aprender. Y a mí no me sabe mal que me paréis y que me digáis cualquier cosa. A los compañeros de Portugal, buenos días. Bien, mensaje de la ITF y objetivo. Bueno, ¿por qué arranca todo esto? ¿Por qué la ITF se propone hacer algo que de alguna manera va a revolucionar, como vais a ver en muchísimos países, la forma de hacer las cosas? Pues fundamentalmente porque quiere tener más jugadores y que además que esos jugadores estén durante más tiempo y lanzan esas campañas que estábamos hablando. Por lo tanto, el Play and Stay es una campaña que integra varios programas, y estos son los 3 programas de los que os he hablado. El Tennis Tense, que es para menores de 10 años, una normativa específica a nivel de reglamento. El programa de 11 a 17 años, que va dirigido específicamente para jóvenes, y se está haciendo una campaña de marketing que todavía no existe, pero nos enseñan un poco bocetos y tal, con, por ejemplo, iconos de los videojuegos, iconos de lo que es la tecnología que utilizan los chavales en esta época, a través de los Facebook, Twitter, redes sociales, que va a intentar de alguna forma atraer al tenis a estos chicos que por un motivo u otro dejan la práctica del tenis en estas edades. Como veis, está actualmente en desarrollo, ¿vale? No es público todavía lo que se va a hacer. De hecho, el nombre no va a ser este, no va a ser 11-17 Tennis Program, será el que sea, pero no le pusieron un nombre. En la reunión que tuvimos en noviembre, si no me equivoco, pues a cada país nos preguntaban, en base a lo que nos indicaban que querían hacer, que diésemos ideas para el nombre, pero no salió ningún nombre en concreto, vamos. Y Tennis Express, que sí que está en funcionamiento y va dirigido fundamentalmente para adultos. Esta versión, vamos a decir, de adultos, va muy asociada a lo que es la práctica del tenis como hábito saludable, por las condiciones que tiene. Sabéis que hay varias investigaciones, bueno, hay bastante investigación al respecto, pero hay varias específicas en el ámbito del tenis con poblaciones adultas que indican las ventajas del tenis, de la práctica del tenis en poblaciones adultas. Y luego, asociado a este Play and Stay, aparecen el ITN, que seguro que lo conocéis también, y que es un programa anterior al Play and Stay. Esto existe desde hace mucho tiempo ya, y es una escala de valoración del nivel actual del juego del jugador para clasificarlo. Esto en España, por ejemplo, en algunos clubes se utiliza, en otros no. La Federación Española, por ejemplo, no lo utiliza su sistema de ranking, pero hay países que no tienen sistema de ranking, que utilizan directamente el ITN. El ITN te mide tus capacidades o tus competencias en el juego, además de medirte las capacidades desde el punto de vista físico. Es un test diseñado y además bastante bien estructurado, aunque desde nuestro punto de vista tiene algunas lagunas que puede hacer que, bueno, pues que la medición no corresponda. Es verdad que cuantas más mediciones se hagan, pues obviamente más ajustas a la realidad de los sujetos esas valoraciones. Pero bueno, insisto, en España, igual aquí lo utilizáis alguno, no lo sé, es un sistema que está muy bien categorizado y como sistema de evaluación, desde luego, si no tal cual, desde luego para tener como referencia es un sistema que es muy válido. Y hay países, insisto, que no tienen otro sistema de clasificación más que el ITF. El eslogan de la ITF, lo que han estado proponiendo a todo el mundo, que es el tenis. El tenis al final tiene que ser servir, pelotear y que haya un marcador. Este eslogan de alguna manera viene a decirnos, o lo que quieren trasladar es que el tenis es lo que veis en la foto. Tenis no es un niño detrás de un cubo de bola golpeando una pelota, sino tenis es uno frente a otro en una interacción donde existe marcador. Luego hablaremos un poquito de esto, de lo del marcador, que eso en las primeras etapas ya tiene que haber marcador, tenemos que contar. Por lo tanto, el mejor ejercicio para jugar al tenis sería aquel que integra esas 3 opciones, esas 3 categorías. ¿Cuándo arranca el Play and Stay? Pues esto es una foto de la primera vez que se presenta la campaña Play and Stay, que solo en ese momento era una campaña donde se ofrecían diferentes materiales y diferentes tamaños de pista en función del nivel o de las edades de los niños. Y esto arranca en el 2007, en la Asamblea General de la Federación Internacional de Tenis. Y así, desde el 2009 al 2012 se plantearon 2 prioridades, que eran, con esta campaña,
intensificar la participación y dirigirse sobre todo a los dos extremos, a los adultos y a los menores de 10 años. Y empiezan a hacer toda una serie de, no solamente de propaganda y difusión de la campaña, sino también toda una serie de cambios a nivel estructural. El principal, el cambio en las reglas, y digo el principal porque, como decía antes, en toda la historia del tenis, el tenis es un deporte, como sabéis, muy estructurado, muy consolidado, y que los cambios que se han hecho son no muy pequeños, porque ha habido grandes cambios, cuestiones como la implementación del tie-break o cosas como estas, pero sí que es verdad que un cambio en las reglas es muy difícil, pues este es uno de ellos. Y a partir de ahí empiezan a difundir en todos los idiomas. Estos son los tres principales idiomas de la ITF, francés, inglés y español, pero tienen en todos los idiomas la posibilidad de presentar en cada país la campaña de Play and Stay y los programas específicos que se están haciendo. Es decir, que realmente le dan una difusión y un desarrollo a nivel de marketing brutal. Hay una inversión tremenda. Y empiezan también a producir algunos vídeos. Habréis visto quizás algunos porque están todos en abierto, los podéis ver en los canales que hay en YouTube o en la propia ITF. Vais a ver un poco los diferentes materiales, tipos de pistas, los diferentes participantes, desde los más pequeños hasta adultos. Esta campaña de marketing ha traído o han hecho que vengan jugadores profesionales para dar soporte. Esa que veis ahí, la de espuma, se puede utilizar la de espuma, que es lo que tenemos ahí atrás, y si no, la roja. Normalmente en España lo que se ha utilizado es la roja porque la de espuma suele dar problemas, sobre todo si son pistas exteriores. Una de las novedades que os puedo contar que las pelotas más lentas duran más que las normales y las canchas más pequeñas se pueden armar fácilmente. Una de las novedades que están hablando ahora, precisamente porque son muy claras el tipo de pelota que usas. La roja es mitad roja, mitad amarilla. Esa, por ejemplo, no vemos muy bien qué es, pero las naranjas, que creo que las que vamos a manejar aquí, las que se han dejado hasta ahora, eran mitad naranja, mitad amarilla. La verde, por ejemplo, no era mitad-mitad, sino que era con un punto. Entonces, ahora mismo lo que están haciendo es valorar la posibilidad de que desaparezca la identidad de la pelota, de manera que solo en las letras ponga el color, en el color que corresponda, no con un punto que se ve, sino solamente en las letras. ¿Por qué? Porque había rechazo, por ejemplo, de los adultos, que cuando decían, joder, me están poniendo la bola de los niños, porque yo no juego. Pues bueno, pues parece que tiene mayor aceptación y han hecho pruebas, y de hecho igual habéis comprado ya alguna bola si habéis ido a algún candón, donde ya no aparecen con el punto, aparecen. Por ahora no es la difusión masiva, sino que se ha hecho de las dos maneras, con punto o con las letras, pero teóricamente van a dejar de hacerlas y se pondrá solo con letras. Esta es la página web, que luego la enseñaré, ¿vale? Pero esta es la página web donde tenéis toda la información, todos los vídeos que os voy a poner aquí, conferencias. Una cosa importante en este vídeo, no habréis visto ningún solo gesto, luego vamos a hablar de ello, pero algo importante aquí también es que
durante el proceso se ve a técnicos, a uno de los profes, que se acerca al niño y le pone la empuñadura o le dice algo del gesto, o sea que sí que existe la parte técnica, porque hay gente que piensa, pues esto está muy bien, les pones a jugar y bueno, ya vamos haciendo. No es eso, ¿vale? Porque eso es muy fácil, quizás es lo más fácil, ponerles a jugar a los niños si más o menos la controlan, si no controlan, pero a los minutos los tienes que intervenir. Pero si más o menos lo controlan puede ser fácil o puede parecer fácil, es muchísimo más complejo, ¿vale? Lo fácil es tirar bolas, eso sí que es fácil, eso sí que lo sabe hacer todo el mundo. Esto, hacerlo bien, ponerse a jugar a los chavales también lo sabe hacer todo el mundo, pero hacerlo bien, intervenir y poder corregir mientras están en la acción, eso no es nada fácil. Y es una de las cuestiones que quería marcar, aunque luego vamos a hablar de ello en el vídeo, que se ve mucho juego, muchas veces los niños solos, no solos, porque el profe está por ahí, pero sí que se ve con mucha interacción, pero que lógicamente la presencia del profe está siempre. Bueno, se ha propuesto diferentes manuales. Tengo aquí. Se han propuesto diferentes materiales y manuales de práctica. Y esos manuales están todos disponibles en la web. Os los paso, bueno, el DVD no os lo paso, no lo vais a ver. Pero este lo podéis pasar. Ese es el manual que sacaron en su día, también traducido en los 3 idiomas. Y este es el DVD. Y eso que tenéis aquí es otro manual que está en PDF en la web, que es cómo marcar las pistas, que luego hablaremos un poquito. A la hora de marcar las pistas proponen diferentes sistemas, pues las blended lines estas que hablan, las líneas ciegas que se pegan y se ven pero no molestan, no son las líneas como esta, que lógicamente se ven, que también están ahí puestas, o sea que se pueden marcar perfectamente, pero que lógicamente pueden molestar porque hay que poner y quitar. Las otras, si son pistas duras, se adhieren a la pista, se ven, pero vamos a decir, es como las pistas de, no tan evidente, pero como las pistas polideportivas que tienen varias líneas, el campo de fútbol, el de balonmano, pues esto sería algo parecido. Y si veis en las pistas, en esta de aquí, por ejemplo, se ve muy poquito porque la foto no tiene mucha calidad. Esta es Agassi y esta es una exhibición que se hacía. Bien, pues aquí está la pista naranja marcada, y esa sería una pista marcada con las blended lines. De hecho, esa es otra modificación en un apéndice del reglamento de ITF. Se dice que se puede jugar en pistas marcadas con este tipo de líneas, torneos profesionales. Bien, trípticos informativos. Os paso este, y como este, hay un montón de ellos, insisto, están todos en la web, ¿vale? Por eso luego no os preocupéis, que os voy a dar todas las direcciones, y lo que hay en la charla vamos a abrir una página web nosotros del programa, donde vamos a colgar las fotos que los compañeros hoy están haciendo, los compañeros de la federación, y las presentaciones que yo tengo, y toda la información, vídeos y todo eso de la ITF. Esta es la página web de la Federación Internacional de Tenis, y ahí lógicamente tenéis, normalmente en los 3 idiomas también, todos los materiales, o sea que si queréis ir revisando hasta que acabamos la formación esta semana, la que viene abrimos la página web. Entonces, el que quiera puede consultar todo lo que queráis ahí en la web. Y este es el DVD que la ITF ha producido, y es un DVD de contenido, sobre todo básicamente informativo y también formativo, porque no solamente es información del tenis dance, sino que te dice diferentes tipos de competición, cómo proponer a los chavales jugar con las reglas y cómo aprender, más que métodos de enseñanza, que no son métodos de enseñanza, sí que son situaciones jugadas para trasladar conceptos básicos de la enseñanza. Todo basado lógicamente en el tema de Play and Stay. Incorporan algún vídeo de estos que os voy a ir poniendo hoy. Y este DVD, lo mismo, lo tenéis también volcado en la página web nuestra seguro, porque hemos pedido permiso, obviamente nos lo han dado, para fragmentarlo y que aparezca y que podáis, si queréis, revisar los contenidos, sobre todo todos los vídeos que hay de diferentes situaciones, por ejemplo, situaciones naranjas, situaciones verdes, juegos de situaciones naranjas, lo que os decía de la difusión, el marketing que se ha hecho, pues se ha hecho una traducción a todos los idiomas, bueno, prácticamente todos los idiomas. De hecho, la ITF, por ejemplo, en la última campaña que han mandado, nos han mandado incluso lo que es la estructura
y te dejan, con el tipo de letra que tienes que poner, etcétera, etcétera, te dejan el texto en blanco para que tú incorpores el mensaje que tú estimes oportuno, siempre y cuando sea acorde a la campaña Play and Stay. Y como veis, ahí son ejemplos de diferentes países. Que es ahí donde os digo que esto no es novedoso, que arranca en el 2007 lo que es el Play and Stay como tal, y desde esa fecha hay muchos países que lo han estado haciendo, y hay países incluso que lo han estado haciendo de manera muy, muy intensa. Aquí, por ejemplo, pues, estructuras del tenis en la calle, en Argentina, en este caso en una vía principal y siguiendo la metodología Play and Stay. En otros países que tienen cierto potencial fundamentalmente económico y que han podido invertir todavía más no solamente en los materiales que la ITF le ha proporcionado, sino en sus propios materiales. Y yo destacaría, bueno, aquí no hay uno que es el último que han hecho, que también es muy potente, que es en los Estados Unidos ha hecho una campaña muy buena. No le llaman Play and Stay, le llaman Kickstart, pero ese programa de la Federación Inglesa de Tenis, ese programa del Kids Tennis de la Federación Canadiense de Tenis, esos programas, insisto, están basados todos, ahí se ve muy claro con el tema de las pelotas, aquí también con el tema de los colores, están basados todos en la metodología Play and Stay. Lo que pasa es que cada país algunos le han puesto pues, un nombre concreto, ¿vale?, a esa metodología. Ya han diseñado materiales específicos para eso. ¿Y qué dice la investigación en torno a esto? ¿Qué se ha estudiado? ¿Por qué todo esto de alguna manera se puede, si es que se puede justificar realmente las bondades de hacer todo este tipo de cambios en materiales? Y como os decía, nosotros en la revisión que hemos hecho hay muchísimos trabajos, muchísimos estudios sobre el escalado del material de la raqueta, ¿vale? Raquetas más grandes, raquetas más pequeñas, el manejo de la raqueta en función de la antropometría del sujeto y la cantidad de intercambios que puede haber entre los jugadores. Pero yo me quedo con las últimas, que son, como os decía, las últimas que se están haciendo ya basadas en esta metodología o en este modelo de Play and Stay. El tema de las pelotas de baja presión y cómo el desarrollo de las habilidades de los chavales puede verse condicionado o no por el tema del manejo de pelotas de baja presión. Y curiosamente, una de las cosas que nos dice esta investigación es que no afecta, sí que afecta, por ejemplo, el tema del escalado de la pista, pero no afecta tanto el tipo de pelota que utilizan los chavales. Otra cuestión este es un estudio que hizo el compañero McGarrett, que está también dentro del proyecto de investigación nuestro, un australiano que posiblemente conocéis de los libros de biomecánica, y Damian Farrow, que nos hablaba del efecto del escalado del material, es decir, cómo las modificaciones en el escalado del material significan o provocan cambios sustanciales en la práctica de los chavales, sobre todo en la habilidad para manejar la pelota. Y ahí estudiaron la compresión de la pelota y el tamaño de la pista. Bueno, y este es uno de los últimos, en 2011, que la aplicación se hizo con personas con discapacidad. Aquí yo creo que también estáis trabajando en la Federación Gallega, sé que con silla de ruedas muy bien, pero también con discapacidad intelectual, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones que se adapta fundamentalmente en las personas con discapacidad intelectual es que el tiempo de respuesta sea mayor. Es decir, que el lapso entre que pasa una cosa y hasta que pasa la siguiente pueda ser mayor para que el tema de la toma de decisiones se pueda simplificar. Bueno, pues por lo tanto es muy aconsejable, lógicamente, el tema de manejo de pelota de baja presión o pelota más lenta. Bueno, pues se han empezado a hacer estudios también y se han visto los beneficios del ejercicio, y fijaros lo que ponen con mini tenis. Aquí se habla de mini tenis, no se habla de Play and Stay, y cuando hablan de mini tenis están hablando de pistas cortas y pelota de baja presión, fundamentalmente con pelota roja, pelotas de espuma, porque muchas de estas prácticas se hacen en instalaciones indoor. Y hablan de que la práctica con mini tenis mejoró sustancialmente la habilidad de los sujetos por encima de cuando se practica con otros materiales, incluso con raquetas mayores también, que es mucho más fácil entender desde el punto de vista coordinativo la raqueta más pequeña. Algunas de estas cuestiones, muchos de vosotros diréis, bueno, pues tampoco hay que hacer una investigación para saber que en una pelota más blanda, teóricamente va a haber más intercambio, que si la pista en lugar de ser grande es pequeña, teóricamente los chavales la van a manejar mejor, que si la raqueta es más grande, los chavales la manejan peor.
Y es verdad, no hace falta hacer una investigación para eso. El problema es que eso no se hace, en muchos casos, ¿vale? Yo no puedo decir, ¿y vosotros tampoco? Pues no lo sé. Pero el único, por ejemplo, un estudio que se hizo hace poquito, que tiene que ver con esto, pero es desde el punto de vista de marketing, es la adquisición de materiales. Hasta hace 4 años, la única venta potente del material de la industria del tenis era la raqueta. Desde hace mucho tiempo la gente sí que adapta el tamaño de la raqueta al tamaño del jugador, ¿vale? Es difícil hoy en día ver a un niño de 7 años con la raqueta de su padre. Es difícil. Los hay, por supuesto, pero es difícil. Pero lo que no es difícil es ver a un niño de 7 o 8 años jugando con una pelota sin ningún tipo de condición, es decir, con la pelota normal, ¿vale? Que no jueguen en su club con pelota naranja, pelota roja o pelota verde, sino con la pelota normal, la pelota amarilla. Y sin embargo, en los últimos 4 años, los estudios estos de mercado han visto que ha habido una evolución, sobre todo en los países que están haciéndolo, lógicamente, como por ejemplo en Estados Unidos, de las ventas, se han multiplicado las ventas de tipos de pelota. Eso es un indicador para ellos muy bueno desde el punto de vista económico, pero para nosotros es un indicador si se consume o no ese material, de que se está utilizando a nivel de metodología, si no, lógicamente es que no se está utilizando. Bien, pues ha habido un cambio en la tendencia tremendo, e insisto, eso ha sido en los últimos años, no es de hace mucho tiempo. ¿Y en España qué es lo que ha pasado? En España, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que nosotros percibíamos? Bueno, pues que ese cambio no se producía, que en muchos clubes en España básicamente hablábamos del minitenis, y además yo insisto que para mí minitenis sigue estando bien empleado, no es una palabra que ya está, que tenemos que olvidar. No, minitenis es minitenis y para mí minitenis significa que adaptamos las condiciones de juego a las edades de los sujetos. Ahora bien, es verdad que muchas veces, y ahí insisto que es un poco por la vivencia que hemos tenido y lo que hemos hablado con los entrenadores cuando viajamos por toda España, no se usaban pelotas de minitenis, o se usaban en muy contados casos. La pelota de minitenis era la de toda la vida, la bola hit o la de baja presión. Esa es hoy en día la que se llama la bola naranja, ¿vale? La que toda la vida hemos llamado minitenis es la bola naranja. Bien, pues esa bola no se usaba en muchos clubes. Los motivos, pues algunos eran por tema de coste, no puedo tener diferentes tipos de bola, otros por motivos de dejadez y otros igual por desconocimiento, no, porque la pelota se conoce. Pero bueno, por los motivos que fuese no se utilizaba de forma masiva, es decir, todas las escuelas utilizan bola de minitenis. Pero es que además, si estos chavales, 7, 8 no tanto, pero 9, 10, entraban ya en competición, jamás utilizaban una bola adaptada, jamás competían con la bola de minitenis, ¿vale? Competían con la bola normal. Empezó a haber ciertas iniciativas, y de aquí a uno de vosotros, no recuerdo nombres, pero a uno de vosotros nos mandaba mails, de hecho desde el 2007 cuando la campaña de la ITF y sobre todo cuando se implanta la norma, nos han llegado muchos correos de clubes puntuales que nos decían, oye, es que yo hago esto. El otro día de hecho teníamos un padre que se quejaba al español y como era el tema de pelota, raqueta, no lo mandaron. Entonces la queja era esta, yo en mi club estoy trabajando con pelota verde, no sé qué tal, porque la ITF ha dicho, tal, y luego no hay nada, la competición juegan con la amarilla, con lo cual mi hija está en unas condiciones, no voy a decir, de inferioridad, porque, bueno, unas condiciones distintas, porque claro, la pelota con la que ella entrena no es la misma con la que juega, y ese es vamos a decir, la discusión que tenemos ahora, es que realmente tendremos que prescribir o no, eso no corresponde a mi departamento, lógicamente, pero es una cuestión de español y por lo tanto yo me hago eco de ello porque estoy dentro de la española y considero que esto no funciona por departamentos, que tiene que haber una conexión. Pero sí que es verdad que ahí hay que mover ficha para decidir una cosa u otra, porque si no, yo creo que una cuestión es que no prescribamos, que no hay que prescribir, tienes que hacer esto, y yo creo que eso no, pero a nivel de competición hay que prescribir, es que cada uno hace lo que quiere, ahí lo tenemos complicado, ¿no? Y los afectados son los jugadores, los chavales, los padres. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que veníamos haciendo? Pues desde el 2008, la formación de técnicos no es desde el 2008, como sabéis, pero sí que el programa específico que fuimos cambiando del antiguo instructor nacional de tenis al instructor nacional de minitenis arrancó antes, pero los cambios, desde mi punto de vista un poco más sustanciales, a partir del 2007-2008 empezamos a hacer ciertos cambios en lo que es el modelo de curso, la metodología que usábamos, la manera de evaluar, que hemos seguido cambiando. Y de hecho que este año cambiamos nuevamente, porque entendemos que el proceso de metodología es un proceso vivo y no hay una metodología única, pero sí que hay
ciertas propuestas que hay que reflejar. Hicimos un piloto en el 2011-2012, la Federación de Tenis de Madrid nos cedió a las escuelas del fin de semana, hicimos un proyecto piloto similar, estamos ahora con los datos para poderlo publicar, pero se ve muy claro cómo, y ese fue un proyecto de evaluación. Evaluamos un grupo de niños, les pusimos en las 4 condiciones posibles, es decir, con bola naranja en una pista, con bola naranja en otra pista, con bola verde, con bola amarilla. Hicimos todos los cambios posibles que nosotros estimamos que eran oportunos hacer, con niños de 8 a 10 años. Y pasaron por las 4 situaciones, en las 4 situaciones se les evaluaba la técnica y la táctica. La técnica grabando y luego analizando el vídeo, y la táctica en una situación de intercambio viendo una serie de variables que queríamos reflejar ahí. Y luego al final les pasábamos un cuestionario de eficacia, donde ellos se habían considerado más competentes. Un test muy sencillito de caritas, luego os enseño, que con iconos es muy fácil que los niños lo interpreten. Entonces, bueno, lo que se veía muy claro, lógicamente, es que los chavales, no siempre el chaval, por la edad, le corresponde una pista y una pelota. ¿Por qué? Porque hay chavales que cuando vienen con un determinado nivel de enseñanza, o de aprendizaje, perdón, un nivel de juego adquirido por la enseñanza, ¿qué es lo que pasa? Que cuando juegan en una pista corta, se les queda corta, o cuando juegan con la pista, perdón, con la bola blanda, se les queda muy corta esa bola blanda, la bola de mini tenis, hablo, por ejemplo, un niño de 7-8 años, que ya lleva jugando tiempo, ¿vale? Por lo tanto, una de las, entre comillas, críticas que estamos haciendo al modelo es que está bien como orientación, pero que hay que tener mucho cuidado estas tablas que aparecen de ITF bien marcadas, de 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10, de hecho esos números también han ido variando, como veréis luego. Pero hay que tener mucho cuidado porque desde mi punto de vista esto al final son recursos. ¿Eso qué significa? Pues igual que tengo líneas amarillas o tengo picas o tengo conos, si no tengo me lo invento y hago algo que les sirva a los chavales para... Pero son recursos que yo dispongo para el aprendizaje, no son recursos que necesito obligatoriamente utilizar en el aprendizaje. Por lo tanto, la bola naranja, la verde, la roja o la morada, si existiese, la debería utilizar en función de las necesidades del chaval o del grupo, no en función de la edad, a tal edad, tal pelota. Eso quiero que quede claro porque aquí vamos a hablar ahora, como proyecto de investigación, de edades, porque hay que acotar, lógicamente no podemos hacer grandes diferencias, pero como veréis luego la metodología, lo que hay por debajo, no va a responder a eso. Y una vez hecho ese piloto y ver que efectivamente influyen los materiales, dijimos, oye, ¿por qué no damos el pasito de la intervención? Es decir, ya no solo evaluamos al chaval y vemos, pues evidentemente, el mismo chaval pasando por diferentes situaciones rinde distinto con un material u otro, con la misma dificultad de la tarea, pero modificando el material. Vamos ahora a hacer una intervención, es decir, hacer 3 meses de trabajo, 20 sesiones, y en esas 20 sesiones, evaluando al principio y evaluando al final, haciendo todos lo mismo en medio, vamos a ver si hay cambios cuando juegan con un material o con otro. Por lo tanto, no me detengo en todo, pero el objetivo es comparar, más que la metodología, el uso del material. Más o menos la muestra que utilizaremos son unos 100 niños, ahora os explicaremos de dónde salen esos números, las 4 zonas que os he dicho. Empezamos en diciembre en Barcelona la formación, y en enero en los otros 3 lugares, y lo que vamos a hacer es este programa. Hacemos un test de control inicial, hacemos una intervención y hacemos un test de control final. El test de control inicial vamos a medir 2 cuestiones, la técnica y la táctica. La técnica, basada en un programa que tenemos, que hemos colaborado con ellos, el software 360, Deporte 360, que ya están utilizando algunas escuelas de tenis, y consiste en una evaluación de una serie de parámetros con una escala muy sencillita, que es la escala Likert. Este modelo lo validamos en la federación para ver que realmente era fiable y válido a la hora de lo que queríamos medir, antes de, lógicamente, de lanzarlo. La táctica, bueno, la técnica, perdón, ¿qué es lo que evaluamos? Los golpes de fondo, las 5 situaciones de juego, lo único que lo estandarizamos de la siguiente manera: golpes de fondo, golpes de red y servicio. ¿Cómo es la situación de juego que proponemos? El profesor se pone en la T, la situación clásica. El profesor en la T y tira series en bloque. Series en bloque significa que son el mismo tipo de bola, con la menor variación posible. Y el alumno está en el fondo de su pista porque si es la naranja será la bola corta, la pista corta. Registro, 2 cosas, eficacia y eficiencia. Eficacia, ¿qué es? Pues la pelota, a ver si entra o no entra, eso es la eficacia. Eficiencia desde el punto de vista mecánico, porque vamos a hacer una valoración, en este caso cualitativa, sobre la ejecución, sobre el patrón del gesto que hace el chaval, ¿vale? Con unas hojas de observación que tenemos, que lo mismo, que las utilizamos previamente en otros estudios.
Táctica. La táctica, dejaremos de lanzar bolas y lo que hacemos es poner una situación de oposición. Medimos las mismas situaciones y es una situación de intercambio. Primero el profe contra el alumno, porque entendemos que el profe, sobre todo en las primeras edades, 7 y 8 años, va a poder manejar mejor la pelota. La consigna que va a tener el profe es que puede pelotear con el alumno, pero que lógicamente no puede forzar el punto, es el alumno el que va a forzarle el punto a él. 4 bolas, el profe tendrá 4 bolas y contará el número de bolas que se intercambian en total, ¿vale? Que pegan en total. La otra situación, intercambio entre alumnos, 4 bolas lo mismo, pero el profe pone la bola en juego y los alumnos empiezan a jugar un intercambio. El profesor será siempre el mismo, ¿vale? Para que el error de medida lógicamente sea lo menos posible. Registro de eficacia, análisis observacional, lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Habrá un evaluador que lo que está mirando es cómo es la acción, en este caso la toma de decisiones del chaval que está jugando. Y ahí hay una serie de parámetros que vamos a evaluar que son muy sencillitos, básicamente son 4, como por ejemplo si tiene cierta consistencia, es decir, si es capaz de pasar 3 o más pelotas. Si tiene, por ejemplo, en la toma de decisiones hay cambio de trayectoria, es decir, si después de 2 golpeos es capaz de cambiar 1 o 2 veces la trayectoria de la pelota. Bueno. Y por supuesto el número de bolas mantenidas en total. Al final de cada sesión, lo haremos al final de cada semana tiene 2 sesiones. Entendemos que normalmente lo ideal para estos niños es que tengan 2 sesiones por semana de 50 a 60 minutos. Y se les pasa el test de eficacia percibida. Este es un test que ya se ha pasado en otra investigación, precisamente los australianos de McGarrett, y lo hemos traducido para poderlo pasar aquí en España. Y es un test muy sencillo para los niños que se rellena en un momento. Y es un test de evaluación personal de cómo ha sido la sesión, de lo que has disfrutado, de si te has sentido competente, hábil en la práctica, de si ha habido partes que te has aburrido, etc. Entonces, al final, todos los grupos, pusimos como experimental y control, pero al final no lo vamos a hacer así. Todos los grupos van a pasar por todas las metodologías, por la metodología, es decir, todos van a sufrir las mismas sesiones, todos, los de un grupo y los de otro. Pero hay un grupo que va a pasar por el modelo, vamos a decir, play and stay, y otro grupo que nosotros entendemos que son las condiciones habituales de práctica de tenis en España. Pista 7-8 años, pista normal y bola de mini tenis. Es verdad que aquí hubiésemos podido poner bola normal, pero hicimos primero un estudio de mercado preguntando a muchos técnicos de escuelas grandes, sobre todo para ver la masificación, cómo se producía, y luego en sitios más pequeños, en comunidades autónomas más pequeñas, a ver cómo lo estaban haciendo. Y sí que es verdad que la mayoría ya utilizan la bola de mini tenis, ¿vale? Por lo tanto decidimos no poner la bola normal, sino la de mini tenis. El grupo de 9-10 años, pista normal y bola senior, que es la bola amarilla de toda la vida. El grupo que va a tener unas condiciones, vamos a decir, especiales, sería este, donde utilizan, en este caso, la opción de naranja, pista naranja, bola naranja, y de 9 a 10 años, pista verde, bola verde. Esas son y compararemos lógicamente cada grupo con el suyo de la edad. En un caso variamos en la dimensión de la pista y en otro caso lo que variamos es la pelota. Este es ahí pone grupo experimental, que se me olvidó quitarlo ayer. Al principio íbamos a hacer la metodología solo con un grupo, pero al final, para que el efecto de intervención realmente lo podamos atribuir al material, lo vamos a quitar, y esto lo van a hacer todos los grupos, ¿vale? Tanto el grupo que van a hacer con materiales, comillas, distintos, como el grupo que lo hace con los materiales normales. En una sesión de 50-55 minutos, ahí puede variar, eso nos lo tendrán que decir los técnicos para ajustarlo, pero vamos a prescribir, y aquí sí que vamos a prescribir, el tiempo que se dedica a cada fase. Y como veis, hay una fase de calentamiento, esto es lo que vamos a hacer luego en la pista. En la pista la intención que tengo es presentaros 2 o 3 juegos por cada uno de los ejemplos de fases, ¿vale? Para que veáis un poco cómo es. Bueno, un calentamiento de alguna manera orientado a lo que nosotros queremos, una situación de intercambio inicial donde el profe puede o no participar, ¿vale? Puedes poner a los niños, pero si los niños no tienen nivel, tendrás que ser tú el que tengas que estar con ellos. Una situación cerrada, y luego si queréis lo comentamos. ¿Eso qué significa? Cubo. Oye, pues si has dicho que el cubo, que no aparecía y tal, luego lo comentamos. Pero nosotros seguimos defendiendo el uso del cubo. Lo que no seguimos defendiendo es el uso del cubo más allá del tiempo que corresponde a lo que consideramos oportuno. Es decir, aquí como veis es bastante proporcional, en ningún caso llega al 50% de la sesión, que es lo que creemos
que se abusaba en muchas sesiones en la iniciación. Pero creemos que tiene que seguir existiendo, y de hecho, insisto, no en tenis, porque esto no se ha hecho en tenis todavía, y nosotros aquí no vamos a comparar una metodología con o sin tubo, por ejemplo, pero sí se ha hecho en otros deportes y se está comprobando cómo la práctica en situaciones alternas, de situación cerrada y abierta, está provocando mejoras que aquellas que se producen solo en situación abierta o por supuesto solo en situación cerrada. Situaciones de intercambio. Después de haber hecho lo del tema del cubo, pasamos a situaciones de intercambio donde ya hay juegos de aplicación. Aquí normalmente el profe no intervendría. No intervendría, me refiero en el peloteo, estarían los alumnos. Y por último, juegos con marcador. Pues los juegos que siempre hacéis, que eso no cambia mucho de lo que se suele hacer, pues el Rey, el Grand Slam, lo que sea, donde haya marcador. ¿En los otros no puede haber marcador? Sí que puede, pero aquí es obligatorio que lo haya, ¿vale? Porque el niño tiene que saber cuándo la pelota es buena, cuándo es mala, cuándo toca línea es buena, cuándo se va fuera de la línea es mala, porque eso es lo que marca, lo que identifica el tenis, y cuando él juegue en otro sitio de tenis, debería conocer que eso no es malo, ni es ningún problema que el punto vaya para el otro, pero sí que lógicamente hay una puntuación que se debe tener en cuenta en el juego. Cuando acabamos la intervención, esa intervención, como os he dicho, ponemos 3 meses porque aproximadamente las 20 sesiones a 2 por mes, más o menos, con alguna pérdida de sesión por lluvia o lo que sea, nos va a llevar esos 3 meses. Volvemos a evaluar las 3 cosas, ¿vale? Lo mismo que hemos visto antes. Ese test de eficacia percibida no evaluamos ahí recogemos las fichas que hemos recogido de las 20 sesiones, porque en una evaluación no evaluamos. Y por lo tanto, el cronograma, ¿cuál va a ser la temporalización de este programa? Acabamos en enero las formaciones y la formación específica de aquellos técnicos, aquí lógicamente sois muchos, pero supongo que luego habrá algunos que sí que quieran participar de lleno en el proyecto. Bueno, pues esos entrenadores son los que se les formará, se hará una evaluación, la evaluación de los niños ya exactamente aquellos niños que van a hacer el proyecto, y el periodo estimado es de febrero, comienzos o mediados de febrero, hasta más o menos marzo-abril, para acabar las 20 sesiones. Hacemos la evaluación final y luego ya analizaremos los resultados y comunicaremos a todo el mundo qué es lo que hemos obtenido. Un poco las ventajas para aquellos técnicos que se impliquen. Fundamentalmente, bueno, hay un certificado de participación individual, obviamente, porque es un trabajo que se está haciendo y que te compromete una responsabilidad. No puedo hacer lo que me dé la gana, porque obviamente nadie del equipo de investigación va a estar aquí las 20 sesiones para ver si lo haces bien o no. Por lo tanto, entendemos que depositamos la confianza en la que es responsable para hacerlo. Esas 20 sesiones de intervención. De ahí que la federación también tiene un papel muy importante en, de alguna manera, orientarnos a la hora de seleccionar a los técnicos. Bueno, un certificado para él de participación en el proyecto de investigación, un certificado lógicamente para el club o la academia o la federación que participe. ¿Por qué? Porque puede que haya alguna reticencia pues de los padres que están viendo que los grupos A y B están haciendo no sé qué, pero luego que en el resto hacen otra cosa. Y habrá que explicar que hacen eso por lo que están haciendo, ¿vale? Si se quiere explicar. Pero en cualquier caso sabemos que hay un compromiso también por parte de la entidad que permite eso. Por lo tanto, bueno, entendemos que un certificado no sirve para mucho, pero al final te acredita o te avala como que sí que has participado en un proyecto pionero. El material de estudio. Aquí hemos hablado con la empresa que a nosotros colabora. Están muy por la labor, además de alguna manera facilitar el tema del material a todos aquellos técnicos que vayan a desarrollar el proyecto. La empresa que colabora con nosotros es Laboral y nos va a prestar nos va a ceder las pelotas, porque es el único material que aquí utilizamos, ¿vale? La pelota naranja y la pelota verde. Soporte técnico a los entrenadores del proyecto. Lógicamente, durante los 3 meses hay una conexión directa con ellos por si hay cualquier problema, por si las cosas no van bien, porque nosotros vamos a darle las 20 sesiones por escrito, pero las 20 sesiones no van a estar dibujadas del minuto 1 al minuto 60, porque eso es imposible, pero sí van a estar dibujados los objetivos contenidos y las tareas tipo hacer. ¿Cuál es el problema? Que yo no conozco a los alumnos, por lo tanto el técnico va a tener esa posibilidad de modificar ligeramente o de mantener el objetivo, que es que no han conseguido el objetivo. Tengo que, pues no pasa nada, eso se irá reajustando, ¿vale? Porque estamos hablando de personas y por lo tanto cada grupo seguramente debe ser distinto, aunque intentamos tener unas situaciones lo más homogéneas posible.
Ese es el soporte técnico, que no se le da el papel y mira, tú te los apañas y ya me contarás. Y luego, lo poco que podemos hacer para gratificar también eso, es el acceso gratuito a la documentación. Toda la documentación que se produzca, pues los clientes serán los primeros en recibir la formación y la información. A nosotros nos interesa que estén bien preparados y ellos entendemos que para su desempeño profesional, más allá del proyecto, les puede venir bien. Entonces tendrán acceso gratuito a la web de Deporte 360, es decir, a las valoraciones que se hacen en Deporte 360 para el proyecto, lógicamente, pero si él quiere, puede extenderlo a toda su escuela. Y luego a la página de iCoach, que como sabéis es la página de la Federación Internacional de Tenis, donde bueno, pues hay contenidos online de ponencias, de vídeos, de artículos sobre el tema de tenis tense o real estate, pero también de otros muchos temas. Entonces esto se le aportará a aquellos técnicos que participen, de manera que nosotros, bueno, de alguna manera podamos compensarles en ese esfuerzo que van a hacer, porque van a estar 3 meses participando en el proyecto.